Bueno, buenas tardes. Soy Andrés Villena. En primer lugar, muchas gracias por venir en esta hora tan difícil, por lo menos yo la considero así. Más que una presentación, lo que propongo es un debate sobre un libro que publiqué a finales de mayo, que se llama Las redes de poder en España, y no solo podéis, sino que os agradecería que cada 2 por 3 me interrumpierais, porque en realidad en muchas ciencias sociales, y la sociología política probablemente más que en otras, el disenso y la negociación de lo que está ocurriendo, sabéis que la realidad no es una cosa externa, es una cosa que se negocia, se decide, y al final son definiciones, ¿no? Y qué mejor que eso, que si viene la crisis o no, pues eso son realidades que pueden ser negociadas, ¿no? Otra cosa es la influencia que tienen los medios de comunicación sobre nosotros. Que si me interrumpís, yo estoy encantado de cambiar el ritmo de la exposición. He publicado Las redes de poder en España. Este libro, digamos que es pues, una versión en prosa de mi tesis doctoral, Cómo se gobierna España. ¿Por qué lo llamé Cómo se gobierna España y no quién gobierna España? Porque al final, conforme van pasando las décadas, mandan personas distintas, porque la gente tiene el mal gusto de morirse o de jubilarse, pero lo que persiste son estructuras de poder. Se ha demostrado que desde el 39, aquí voy a dar un titular ya muy grande, desde el 39 al 91, la estructura de las redes de poder en España han sido parecidas. ¿Qué importa en ese sentido quiénes ejerzan el poder? Lo que importa es cómo se ejerza, ¿no? Y sobre todo que estamos ante una naturaleza del poder muy desigual. Por eso lo llamé Cómo se gobierna España. Este libro la verdad es que no lo recomiendo porque es el lenguaje tesis doctoral y la verdad es que no me habéis hecho nada malo, ¿no? Todavía. Una cosilla que me gustaría decir al principio es que el estudio de las élites es bastante paradójico y tautológico, es un poco tramposo. Los que estudiamos las élites, bueno, se dice que los estudios de élites normalmente acaban con el estudiante de élites. Yo he quedado fuera de la universidad después de presentar mi tesis. Pero es que además es muy tautológico porque si buscáis libros o artículos sobre élites veréis que las élites son las que mandan y quienes mandan son élites, pero no pasamos de ahí. Y puede ser muy goloso que yo os cuente que el presidente George Bush tenía un secretario del Tesoro que era un antiguo ejecutivo de Goldman Sachs y que cuando gana Obama trae como secretario del Tesoro a otro ejecutivo de Goldman Sachs. Eso puede ser muy goloso porque son las puertas giratorias, son grandes titulares. Pero ¿qué es lo importante? Pues lo importante es lo que había atrás, que era un programa que se llamaba el TARP de rescate financiero y de apoyo financiero a las grandes entidades que estaban en riesgo de quiebra, ¿no? Otra cosa es que los Estados Unidos hayan recuperado el préstamo incluso con intereses, ¿no? Cosa que ya nos hubiera gustado a nosotros. Pero que no caigáis en lo que yo voy a hacer, en el chascarrillo de esta persona, viene de tal consejo de administración y luego ha estado en este otro y por tanto tiene mucho poder. Lo importante es la lógica que hay detrás, las conclusiones que podemos ir sacando. Como hablamos de redes de poder, es importante que hablemos de redes sociales. Más allá del Instagram y del Facebook, que son plataformas para crear redes sociales, las redes sociales pues, son una traducción en abstracto a la metáfora de la red de pescar y son formas de organizarnos en sociedad. Las redes son conjuntos de actores vinculados simplemente. Estos podrían ser personas, pero podrían ser empresas. Entonces, en este ejemplo, vemos que Diana tiene la mayor centralidad. Es la más central porque es la más popular, le consultan muchísimas cosas. Pero fijaos que en esta red hay otro rasgo que es importante. John, Carla, Celine están conectados entre sí. Es decir, si Diana se convierte en una especie de dictadora, se pueden organizar para cortarle la cabeza. ¿Qué pasaría si Carla, Celine, John, etcétera, no estuvieran conectados? Pues es el divide y vencerá. Muchas veces en las empresas ocurre que el jefe no quiere que se cree capital social, que los empleados no cooperen horizontalmente. Entonces las dictaduras se afianzan. Esta estructura de relaciones nos dice mucho sobre la política, la organización de los partidos, pero también las comunidades de vecinos o las empresas. Esto sería una red social. Luego esto se puede hacer con matemáticas muy sofisticadas, pero la verdad que hay detrás es esta metáfora. Esta es nuestra vida, estas son las familias, son las relaciones, etcétera. Aquí tenemos otra red social, pues aquí hay una persona que aparte de ser la central, regula el flujo de información, las personas así más periféricas dependen de esta y son totalmente dependientes. Fijaos que en el otro lado hay mucha más organización. Y aquí os dejo un ejemplo de el último trabajo que acabo de terminar para una empresa. Esta es la red social de asociaciones culturales de Sevilla. Son 2000 asociaciones a las que llamamos para preguntarles a quiénes acudían normalmente.
Esto es un algoritmo que te va coloreando las zonas más conectadas, ¿no? El centro de todo, el universo de asociaciones culturales, es el Ayuntamiento de Sevilla, pues que es al que se le acude por defecto para pues, pedir ayudas, no solo ayudas financieras, sino pues, todos los locales de los que depende un ayuntamiento para celebrar pues, cualquier tipo de acto para asociaciones, ya sea una cofradía o ya sea un club de mirar las estrellas, ¿no? Y perdón por decirlo así, porque no es muy sofisticado. Aquí hay un punto donde está toda la gente que influye, pero fijaos esa especie de facción en morado. Ese mundo, si conocéis Sevilla, pues es el conjunto de las hermandades y cofradías de Sevilla. Una subred que es muy fuerte. Si os fijáis, no hace falta saber mucho de redes sociales para ver que están muy cohesivas, porque son muy parecidas, porque intercambian, porque organizan muchas cosas que son similares, porque hay miembros de los consejos o de los hermanos mayores que están presentes en los otros. Pasa un poco como en el IBEX 35, son formas de autorregularse. Pero hay un problema. ¿Alguien me podría decir qué problema potencial ve en el mundo de las cofradías? Así por intuición, porque están muy conjuntados. ¿Pero no veis algún riesgo en esa conformación? Están poco conectadas con el resto de la sociedad. Efectivamente, están muy poco conectadas. Fijaos que hay muy pocos lazos. Aquí hay muchísimos lazos, pero se han especializado demasiado, están demasiado cohesivas. Y ese problema es grave, porque ellos podrían ser más centrales, no transpira la información, no les llega información. Y teniendo además en cuenta que son entidades muy tradicionales, pues todos los nuevos movimientos que surjan en las ciudades no les llegan. Rollo cambio climático, nuevas tecnologías, las cofradías también se tienen que actualizar porque se pueden mover por redes sociales a distintas edades, pero las cofradías tienen un problema. Pero esto que vemos en cofradías también puede pasar en los partidos políticos. ¿Qué es lo que llamamos el síndrome de la Moncloa? El síndrome de la Moncloa es cuando el presidente ya se monta en el avión y ya está en Estados Unidos más que aquí y está rodeado por una serie de asesores que no son los del principio, pues la red se ha hecho cohesiva, el líder está mucho más cómodo, pero los mensajes empiezan a ser redundantes, normalmente favorables. Pero eso no es porque se haya rodeado de pelotas, que es una simplificación, es porque la morfología de la red favorece la redundancia en los mensajes. Si a lo mejor llega uno y se pone crítico, pues llama mucho más la atención. Esto pasa en muchos partidos, de hecho pasa en la mayoría. Podemos hablar, yo qué sé, de Podemos, que tiene el foco mediático siempre encima, pero yo también hablaría del Partido Popular de Rajoy. Y se da una paradoja de la élite. Cuanto más cohesiva se hace, si te olvidas de lo que se llaman los lazos débiles, pues ya no te llega información externa. Hay un ejemplo de un artículo que podéis buscar, yo te lo he dicho a ti, que es la fuerza de los lazos débiles. Si tú tienes una pandilla de 4 personas y te quedas sin trabajo, perdón por el ejemplo, joder, si los 4 somos muy amigos íntimos, si tú me pides a mí que te busque trabajo, se lo voy a preguntar a Julián, se lo pregunto a él, pero él se lo pregunta a Julián, Julián me lo vuelve a preguntar a mí y tú no encuentras trabajo. Necesitas lazos débiles, porque a ti la cohesión te da solidaridad, tú te integras, pero la cohesión te puede dejar ciego. Y en todas estas personas, tipo Rodolfo Martín Villa, Eduardo Serra, Elena Salgado, muy cohesionados, vienen de ámbitos de mucho poder, pero son timoneles ciegos porque no pisan, yo qué sé, un ambulatorio, no van a una plaza de un pueblo. La información que reciben es redundante. Y entonces las élites también corren, como decía Pareto, que no era un sociólogo o un pensador marxista, corren el peligro de gangrenarse. Como se encierran, se olvidan del pueblo, por llamarlo así muy simplificado, entonces ocurre una revolución. Pero Pareto dice, pues Pareto tenía una ideología muy liberal, en aquel momento muy avanzada, pero muy liberal. Dice, ojo, toda revolución traerá otra élite que se comportará de la misma manera. Entonces, esta es un poco la intuición de las redes. Pues las redes con poder son las redes de poder, ¿no? Quería decir un aspecto más, que es muy sencillo. Puede ser muy goloso que hablemos de Luis de Guindos, de Elena Salgado, o de cualquier Nadia Calviño, y de dónde han venido, pero nos tenemos que quedar con lo importante de la historia. Nadia Calviño o Luis de Guindos no son importantes, lo que importa es su perfil. Si tenemos aquí a Luis de Guindos, vamos a ver cómo podemos poner el ejemplo. Aquí tenemos el Club de Amigos del Real Madrid y aquí tenemos, yo qué sé, la militancia del PP. La intersección son las personas que son del Real Madrid y del PP. A mí no me gusta el fútbol y podría haber dicho el Atlético de Madrid. Me quiero quitar responsabilidad de esto, que es un tema muy sensible. No por el PP, sino por el fútbol.
Si pensamos en que este conjunto son los grandes empresarios, Julián, Stuart, tal, y este conjunto son los grandes funcionarios, la intersección, bueno, son los altos funcionarios que son altos empresarios. Esta es la síntesis, esta intersección, lo voy a repetir porque ha venido gente, estamos hablando de los conjuntos y la intersección. Entonces, si pensamos en los grandes empresarios y en el conjunto de los altos funcionarios, tenemos una intersección y esta es la puerta giratoria. Pero aparte de ser un buen titular, hoy hablan de que José Blanco, el antiguo secretario de Organización del PSOE, ha montado una consultora para lo que va a poner en valor su experiencia en el Parlamento español, en el Senado y en el Parlamento Europeo. Nos ha jodido. Bueno, pues claro, es una cosa estupenda. Es una intersección entre la política y la empresa. Las intersecciones son las más ubicuas. Es verdad que Ana Patricia Botín tiene mucho poder, pero para ello necesita a Jaime Pérez Renovales, que es su mano derecha, que es abogado del Estado y que ha sido mano derecha de Soraya Sáenz de Santamaría. Cuando veáis estos personajes, pensad en la intersección. Voy a poner algún ejemplo. La gente más poderosa normalmente es intersección, porque el poder es una variable social. Mariano Rajoy sabemos que era notario, registrador, alto dirigente del PP, ministro, presidente y además parlamentario. Es una intersección entre 4 cuerpos distintos, 4 conjuntos. ¿Perdón? Y de Real Madrid. Es del Real Madrid, sí, sí, y lector del Marca, sí. Pues no es una tontería, porque se dice que el palco del Real Madrid, luego hablamos de eso, pero es un lugar, casi la 5ª Cámara Democrática elitista de España, ¿no? Soraya Sáenz de Santamaría, que podemos contar, abogada del Estado, por cierto, una opositora auténtica. Sobre Rajoy se han ofrecido algunas sombras en el tema de las oposiciones, pero Soraya, gran opositora, 500 temas para abogado del Estado, dirigente del PP, parlamentaria, ¿no? Y ahora asesora del bufete Cuatro Casas. Es mucho poder, porque son casi todas las dimensiones que cuentan en la sociedad española, ¿no? Otros perfiles de intersección, pues el histórico Nicolás Redondo, que fue parlamentario del PSOE y dirigente de UGT. Como esa intersección le producía muchos problemas en la huelga del 88, él acaba dimitiendo, ¿no? Ahí se produjo un conflicto. Ningún conflicto con, se me acaba de ir el nombre, un dirigente de UGT que luego fue ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ¿no? Que ahora, aunque eso no ha salido, está en la empresa privada. O sea, sería una intersección entre 3 conjuntos, ¿no? Y este es lo que yo llamaría una intersección de tantos conjuntos que podemos hablar. Son tantos conjuntos que yo he puesto solo unos cuantos, porque es que es imposible contarlo todo. Yo hablaría en los términos, hay un libro muy bueno, que ese sí recomiendo que lo veáis, que es La élite de poder, de Charles Wright Mills. Él dice que la verdadera élite de poder en los Estados Unidos es la intersección entre los políticos, los militares y los grandes empresarios. Y Eduardo Serra es eso, es un manual de qué es la élite de poder. Este señor, de brillante intelecto, y no lo digo con ironía, al parecer es un genio judicial, es abogado del Estado, fue subsecretario, es de las pocas personas que pueden decir que han sido subsecretario de Defensa con UCD, secretario de Estado de Defensa con el PSOE y ministro de Defensa con el Partido Popular. Está claro que lo suyo es la defensa. Claro, ser abogado del Estado y ser alto dirigente político gubernamental te hace representar el Estado. Es que no es que seas un hombre de Estado. Vázquez Montalbán decía, Serra no es un hombre de Estado, es el Estado. El Estado en continua comunión con lo que podríamos llamar mercado, que es mentira, sino una concentración de grandes empresas, pues necesita este tipo de personas porque conocen todas las cañerías. Entonces, este señor, cuando deja el gobierno, pues inmediatamente pasa a grandes empresas que no por casualidad están relacionadas con su gestión anterior, ya sea Peugeot, pues ya sea Everis, que acaba de recibir un contrato para mantener la web de Renfe, Deutsche Bank, Unión de Bancos Suizos, Airtel, Vodafone, Peugeot, Cubiertas, esto es lo que se llama ahora Acciona, que es de la familia Entre Canales, familia próxima al rey, y él también próximo al rey porque fue el primer director del Instituto Elcano, de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, contra la drogadicción, perdón, que a veces a lo mejor haría falta, ¿no? Transforma España es una fundación que en 2011 se adelantó y pasó de presidente Zapatero, se reunió con el rey para aprovechar la crisis
que vivíamos, que era terrible, estábamos casi rescatados, para hacer una especie de revolución en el estado del bienestar y ser infinitamente más competitivos, infinitamente más pobres también. Eduardo Serra era el presidente y ahora preside la Fundación España Constitucional, que es esta fundación que cada vez que Podemos pues saca muchos diputados, sale a decir que, bueno, que se rompe el espíritu de la transición, ¿no? Hubo hace poco, lo podéis buscar en YouTube, un evento muy irónico, porque salía Eduardo Serra era el moderador y los contertulios eran Felipe González y Aznar. Y Serra moderaba y se hablaba de la centralidad democrática, de cómo los partidos de ahora ya no buscan la centralidad. Y digo yo, menos mal, porque tener un debate entre Aznar y Felipe, con ese señor en el centro, hablando de la centralidad, habiendo sido secretario de Estado de uno y ministro del otro, pues la verdad es que deja las cosas casi demasiado claras, ¿no? Cuenta Jesús Cacho, que no es un periodista demasiado contestatario, bueno, lo es a su manera, que cuando Felipe González pierde las elecciones en el 96, Aznar quiere nombrar a un ministro que publique los papeles del CSIC. Entonces, entre el rey Adolfo Suárez y Felipe González, que eran los grandes gobernantes del pasado, convencen a Aznar para que reclute a Eduardo Serra. Y Eduardo Serra se encarga de que los papeles del CSIC no salieran, o al menos no salieran como salieron, ¿no? Al final es una persona que es normal que esté en casi 10 consejos de administración, porque es que es uno de los hombres que velan pues, por el régimen democrático actual, que si lo vemos desde este punto de vista, más que una democracia radical, es como diría Max Weber, que tampoco era otro revolucionario, es una forma de dominación legal racional. Es decir, nos dominan con reglas constitucionales pactadas que nosotros aceptamos y hay procesos totalmente reglados, ¿no? Que mejor que un abogado del Estado para ser una de las personas más importantes, ¿no? Para Weber la revolución es imposible porque los revolucionarios caerán en el mismo estilo de dominación burocrática, ¿no? Ese es un debate que una vez muertos los dos, o muerto uno y vivo el otro, mantiene con Karl Marx, porque Marx dice, vale, todo parece racional, pero eso es una cortina de humo ideológica que lo que cubre es la dominación, y la dominación no es racional, la dominación es irracional. Llegará a la racionalidad cuando, bueno, bien la clase obrera, bien el Partido Revolucionario, acabe con ese Estado, que es una especie de superestructura de esa dominación de clase, de esa explotación y alienación, ¿no? Me vuelvo de la abstracción y me vuelvo... La foto de Alfonso Guerra tiene sentido. ¿Cómo crearíamos una buena élite de gobierno? Yo, después de hacer la tesis y darle muchas vueltas durante muchos años, yo aconsejaría una combinación entre cohesión, que la gente se conozca de algo, que esté bien cohesionada, pero también diversificación. Tenemos que llegar a todos los puntos de la sociedad, o al menos a todos los puntos que importan. Pero no olvidar la circulación de la élite. Cuando dejan de llegar a la élite personas que traen algo nuevo, esa élite se seca. El siguiente paso es ser derrocada. Yo he puesto la foto de Alfonso Guerra porque los gobiernos, el primer, segundo, tercer gobierno de Felipe González, en los 80 y 90, llevaron a cabo políticas que en cierto modo eran de refortalecer el estado del bienestar, pero en términos, corregidme si me equivoco, ¿no? Yo que os conozco, en términos monetarios y fiscales eran bastante coherentes con lo que se estaba aplicando con matices en Estados Unidos y en Alemania, en Inglaterra y en Francia. Políticas pues con un toque monetarista, enfrentamiento contra la inflación, altas tasas de paro, se hablaba de tasa natural de desempleo, en fin. Pero Alfonso Guerra, ¿qué pintaba en ese gobierno tan tecnocrático? Que ese sería otro tema. Pintaba lo que es la circulación de la élite. El lenguaje de Alfonso Guerra es un lenguaje sobreactuadamente populista. Él lo ha declarado. Exageraba sus declaraciones porque eso reflejaba las expectativas de una clase amplia que le había apoyado. Y ese era el papel un poco de Alfonso Guerra, pero eso lo encontramos en casi todos los gobiernos que están bien organizados, ¿no? No os asustéis con lo que voy a poner ahora. Ese es un gráfico de mi tesis. Este es el gobierno, una foto del gobierno de Rajoy en 2012. Los lazos, las flechas, las relaciones indican con qué fuerza están relacionadas las personas que forman el gobierno en base a sus contactos en instituciones antes de formar el gobierno. Si os dais cuenta, hay una especie de corazón en rojo. Esto es un algoritmo, yo no he manipulado nada, quiero declarar. Esto en rojo es un conjunto de personas, intersección entre Parlamento, Partido Popular y gobiernos de Aznar. Rajoy
está aproximadamente, a ver, aquí está Cristóbal Montoro, Miguel Arias Cañete, Ana Pastor, Mariano Rajoy, no, Ana Mato, perdón. Ana Pastor, una de las mejores amigas de Mariano Rajoy, Ana Mato, pues este es el corazón, al menos eso dice el programa y el algoritmo, que conduce el gobierno de 2012. Si nos vamos aquí en negro, hay una facción muy interesante. Fijaos, Pedro Morenés, Pedro Argüelles, Luis de Guindos, José Ignacio Ver, Román Escolano, José María García Margallo y Jaime Pérez Renovales. Estos señores son altos funcionarios y grandes empresarios. Fijaos cómo esta cubierta casi recubre este volante. Y luego hay una serie de dirigentes empresariales, pues podemos ver José Manuel Soria, mitad alto funcionario, mitad empresario, Espinosa de los Monteros, Espinosa de los Monteros, padre, el padre del actual Espinosa de los Monteros, esa persona tan sumamente entrañable. Y aquí hay un punto que es interesante, que refleja aquella rivalidad que había entre Rajoy y Esperanza Aguirre. Fijaos cómo Rajoy mete en el gobierno gente, altos dirigentes de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre, como Antonio Beteta. Esto no es una especulación mía, esto salen los datos por los cuales se ha generado esta red. Fijaos cómo la red del PP tiene un fuerte componente político heredado de Aznar, muy cohesivo, de gente que ha estado muchos años en el partido, lo contrario de Zapatero, que cuando llega se quita de en medio un montón de gente de la era Felipe González. Luego tiene un componente empresarial súper importante en un momento en el que, bueno, pues se hacen unas reformas que no son prosindicales precisamente, y luego una centralización autonómica en la Comunidad de Madrid, porque es uno de los graneros electorales más importantes. Fijaos qué nivel de cohesión y de organización. A mí me parece una obra maestra, pero no mía, sino del Partido Popular. Y aquí, esta es la de Zapatero en 2004. En 2004 sabéis que ocurre un atentado, que es el 11M, luego la victoria sorpresiva, y fijaos cómo aquí hay un nivel de cohesión totalmente distinto. El gobierno de Zapatero se hablaba de que no era un gobierno que llevara mucho tiempo cohesionándose. Zapatero está en este grupo, también rojo. Zapatero, Jordi Sevilla, Cristina Narbona, Leire Pajín, Consuelo Rumí, López Aguilar, Caldera, lo que se llamaba esa especie de grupo que se llamaba no sé si era Nueva Izquierda, no me acuerdo ahora mismo, el grupo de economistas 2000, aquí están. Pero fijaos cómo Pedro Solbes, Miguel Ángel Fernández Ordóñez los tienen que coger de la era de Felipe González. Pero el nivel de cohesión es absolutamente diferente. Son mucho más jóvenes, están mucho menos organizados. El nivel de organización del Partido Socialista es muy diferente. Aquí hay gente de Castilla-La Mancha que Bono, ministro de Defensa, se trae al gobierno, y luego podemos ver más gente así, la gente de Andalucía, Magdalena Álvarez, Carmen Calvo. Carmen Calvo a día de hoy es, pues eso, muy importante, ¿no? José Montilla, o gente de autonomías totalmente diferentes a las del Partido Popular. Aquí lo periférico era importante porque Zapatero tenía un pacto, ¿no?, con Maragall en Cataluña. Fijaos cómo hay dos tipos de poder, ¿no? Aquí hay altos funcionarios, no hay grandes empresarios apenas, pero están las autonomías bastante más diversificadas que en el Partido Popular, ¿no? ¿Por qué se caracterizaron la era de Zapatero? Por lo que yo llamo la dominación progresista. Crispación con temas sociales y luego a través de medios de comunicación, exageración de esa crispación, pero al mismo tiempo continuidad burocrática y ortodoxia del euro. ¿Qué quiere decir eso? Vosotros sois muy jóvenes y no vivisteis en directo aquello, pero los años primeros de Zapatero tuvieron una polémica muy grande con una serie de temas que ahora podemos ver que se artificializaron bastante, como era lo sucedido supuestamente en el atentado del 11M, ocupaba portadas casi todos los días, pero no solo portadas en el diario El Mundo, sino debates televisivos que recreaban esas portadas, ¿no? Supuesta cesión de Navarra al País Vasco y negociación con ETA, a la que algunos llamaban rendición, y luego, bueno, pues la inminente ruptura del país, la reapertura de los odios de la guerra civil y luego la destrucción inminente también de la familia con la aprobación del matrimonio LGTBI, ¿no? Todos esos temas fueron aquellos que ocuparon lo que se llama la agenda, se hablaba de eso, pero no se hablaba tanto de esto otro. Zapatero era el presidente que sacó las tropas de Irak, pero Zapatero, cuando tuvo que elegir un ministro, puso a Pedro Solbes, que no es una persona demasiado llamativa,
Sobre Zapatero insistieron 3 personas, el presidente de la patronal, Felipe González, y un banquero central que se llamaba Ángel Rojo Duque, y le pidieron que Solbes fuera el ministro de Economía. ¿Quién era Solbes entonces? Era el comisario de Finanzas de la Unión Europea. Era el señor obsesionado durante toda su vida con que se cumplieran el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, los criterios de Maastricht, es decir, que el déficit nunca subiera del 3% del PIB. De hecho, fue a multar a Alemania, porque se había pasado claramente, pero no lo dejaron, porque algunos países pues, bueno, tienen una capacidad para saltarse los criterios y otros pues, no lo han tenido, ¿no? Este señor que veis a la derecha, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, llega un momento en que se convierte en el malo de las películas de Frank Capra, ¿no? Cuando está todo peor, solo pide una reforma laboral. Él había firmado una serie de artículos en 5 días, lo podéis ver en Internet, de 2002 a 2004, todavía en la oposición, hablando de la burbuja inmobiliaria en España. Y decía que cuando la burbuja explotase, el paro iba a llevarnos a una situación sin salida. Pero luego, cuando él está en el Banco de España, el término burbuja desaparece de los informes de los inspectores. Todo esto es consultable. Manuel Conte rompe con el gobierno de Zapatero, controla la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Todos estos tienen un factor en común. Son todos tecos. Son un tipo de funcionarios, que son los técnicos comerciales economistas del Estado. Es un cuerpo que se constituye en el año 84. Los economistas del Estado vienen desde la época de los tecnócratas del Opus Dei. Y son una serie de personas en teoría muy brillantes que han aprobado unas oposiciones muy difíciles, pero con unos temarios muy homogéneos, de tal manera que se puede comprobar que las ideologías de los tecos que coge el PSOE no son muy distintas de las que coge el PP. Eso condiciona la política económica. Aquí tenéis a 4 exministros, Rodrigo Rato, que ahora mismo pues, no le está dando mucho el sol, ¿no? Como sabéis, Pedro Solbes, el fallecido Miguel Boyer, probablemente el más brillante intelectualmente de todos, y Carlos Solchaga. Son 4 exministros que presentaron un libro en 2009 con un señor que se llama Guillermo de la Dehesa, que fue número 2 del Ministerio de Economía con Solchaga y que luego ha estado 40 años asesorando a Goldman Sachs. Hay una fuerte relación o correlación estadística entre la convergencia en valores, creencias y opiniones y luego la posibilidad de acabar asesorando al mundo empresarial, que no tiene ningún delito asesorar al mundo empresarial después de ser político, pero sí que es una realidad que cuanto más te acercas a una forma de pensar económicamente, pues luego más te acercas a una serie de entidades, ¿no? Luego otra cosa que quería comentar es que esta línea de pensadores económicos no se diferencia, y esto es un poco atrevido, pero no se diferencia demasiado con la línea tecnocrática establecida en los años 60 por una serie de ministros que se llamaron los tecnócratas, ¿no? Que bien eran del Opus Dei, bien eran afines o bien eran allegados. Aquí tenemos a Alberto Ullastres, que fue una persona brillante, muy importante en el crecimiento que España logró en los años 70, logró lo que se llamó el acuerdo preferencial en Europa en los años 70, que es previo a la entrada en el 86 en la Unión Europea. En las memorias de Solbes, lo que yo considero que es una fuente bastante creíble, Solbes reconoce que su gran maestro en sus años de formación fue Ullastres. Es decir, que hay una cierta conexión. Aquí tenéis a Joan Sardá, que fue el inspirador del plan de estabilización, ahora en Cataluña, en Barcelona, esta semana se hace un homenaje a Joan Sardá porque se cumplen 60 años del plan de estabilización. De hecho, cuando se cumplieron 50, el país sacó 2 páginas que decía 50 años de continuidad y estabilidad económica. 50 años de estabilidad, 50 años de continuidad burocrática, continuidad ideológica, probablemente no, pero desde luego sí en términos de Weber, de racionalidad, de pensar la economía de una determinada forma, probablemente para que las cosas vayan bien. Aquí tenemos un ejemplo, este señor se llama José María López de Letona y Núñez del Pino. ¿Por qué digo los apellidos? Por algo. Él era primo de Leopoldo Calvo Sotelo y Bustelo y cuñado de Rafael del Pino. Los 3 fundaron Ferrovial, que es una gran constructora, ¿no? López de Letona fue ministro de Industria en el 70 y nombró como presidente del INI a un señor que se llama Claudio Boada, que sale en medio, abajo, en medio, a la derecha. El hijo de Claudio Boada es hoy día presidente de Blackstone, ese fondo que algunos llaman buitre, ¿no? Hay una cosa interesante aquí, que es que en tiempos de López de Letona, que era un ministro cercano al Opus Dei y tecnocrático del franquismo, el INI
necesita crear un servicio de estudios. ¿Y a quién nombran director del servicio de estudios? A un señor que se llama Juan Antonio Quindelán y a un señor que se llama Miguel Boyer, que se trae a sí mismo a Carlos Solchaga. Montando a caballo en una finca, Quindelán se rompe el cuello y Miguel Boyer empieza su carrera política. Una pena para Quindelán, pero Boyer ha tenido mucho recorrido. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una transición, puede ser contada de manera muy espectacular, con gente en la calle, y eso es muy importante, hay unos pactos de la Moncloa y una Constitución, pero luego hay otras transiciones burocráticas que no son espectacularizables y que, aunque lo estoy contando de manera simplificada, también ocurren. Y en el INI y en el Banco de España, pues López de Letona también fue gobernador del Banco de España y nombró como jefe del Servicio de Estudios a Ángel Rojo. Y Ángel Rojo ha sido uno de los grandes maestros de los economistas españoles. Y además fundó FEDEA, que con su blog Nada es gratis es enormemente influyente y de los que gobiernos de PSOE y PP cogen para gobernar. ¿Son incapaces? En absoluto. ¿Son corruptos? Tampoco. ¿Son brillantes? Seguro, pero tienen una forma de pensar homogénea y al final crean la ilusión de que no hay otra forma de hacer las cosas. O peor, de que cualquier otra forma de hacer las cosas pues nos lleva a ser, yo qué sé, si no Venezuela, pues algo peor que Grecia, porque eso sí que no lo podemos creer, ¿no? Con esto quería contaros, pues eso, que hay una serie de personas y por entonces pues Pedro Solbes era joven, era un teco que trabajaba con ellos, ¿no? Hay un ejemplo que es que Mariano Rubio, que se recuerda como un buen gobernador del Banco de España. Llegó Milton Friedman, que sabéis que era el gran profeta del monetarismo. Cuando estuvo Friedman en los años 80 en España, hizo unas declaraciones diciendo que Mariano Rubio le había impresionado, que ojalá hubiera sido el gestor de la gran recesión en la Reserva Federal. O sea, que para que veáis que la dureza económica que se practicaba entonces, que bueno, pues ellos tuvieron que afrontar una situación muy difícil, pues tenía una cierta convergencia, ¿no?, con la doctrina dominante. A lo mejor no había otra forma de hacerlo. Otras élites del gobierno Zapatero, que no pertenecían a ese universo progresista y de valores LGTBI, toda esta burbuja mediática en la que se centró el debate, eran Miguel Sebastián, que había trabajado en el Servicio de Estudios del BBVA, luego Javier de Paz, que era un sindicalista y de las Juventudes Socialistas, que acaba en el Consejo de Telefónica, y luego un señor que se llamaba Carlos Arenillas, que fue vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En junio de 2005 se aprobó el matrimonio LGTBI en el Parlamento y se hizo una gran fiesta y los medios hablaron de eso, porque era algo que a mí me parece muy importante. Pero en junio de 2005, ese mismo día, se aprobó una normativa en el Parlamento que amnistiaba la SICAV. La SICAV, pues esas células jurídicas por las que se tributa hasta que desinviertes tributas al 1%. Había unas SICAV que eran ilegales y en ese proceso pues quedan todas legalizadas, ¿no? Las SICAV no las fiscalizará a partir de entonces la agencia tributaria, sino la CNMV. Y este señor, el segundo de la CNMV, era un gran gestor de SICAVs, antes de llegar al gobierno y después. Cuentan algunas crónicas de fuentes un poco cuestionables que este señor aquellos días pues hizo una cena, celebró una cena con un multimillonario indio y se gastaron pues 1.400 euros en la cena, ¿no? Es un detalle que refleja que hay miembros de los gobiernos que no es que conspiren, pero sus ideas pueden ser más sensibles a una determinada clase, ¿no? Y fijaos cómo se combina la aprobación del matrimonio LGTBI con la amnistía, una especie de amnistía fiscal, ¿no? Y quiero terminar el gobierno Zapatero hablando de médico de familia. Me parece que me haya hecho efecto muy rápido la droga, pero médico de familia fue una serie exitosa de los 90 que replanteaba roles familiares, pero lo importante no es médico de familia, aparte de que Emilio Aragón sí lo es. Estaba llevado por una productora que se llamaba Globo Media, Emilio Aragón, José Miguel Contreras y una serie de cámaras más, que venían muchos de ellos de Telecinco y Televisión Española. Globo Media ha producido un montón de series, periodistas, policías, pues ya casi les quedaba hacer bomberos, ¿no? Todos los oficios en las televisiones privadas, pero también en las públicas a las que vendían muchas series, ¿no? Cuando Zapatero llega al gobierno, lo primero que hace es que este señor, al que veis siempre a mediodía, que encendáis la tele, Antonio García Ferreras, se hace jefe de comunicación de Florentino Pérez. Entonces, el número 1 del Real Madrid era Florentino Pérez y el segundo era Luis del Rivero.
Es decir, eran dos empresarios de la construcción que a través del Real Madrid pues estaban en una gran posición, pero fijaos que su jefe de comunicación es hoy día nuestro jefe de comunicación en una de las televisiones más importantes, ¿no? Contreras, Ferreras forman, junto con Roures, que es un gran empresario independentista, de ideología confesada de trotskista, que utiliza el capitalismo para luchar contra él o algo así, que tiene una gran empresa de veleros en Holanda donde no tributa, y no quiero decir nada más. Forman La Sexta, y La Sexta, pues, aparte de crear información favorable a los gobiernos Zapatero, o crítica, sobre todo con el Partido Popular de entonces, pues la productora Mediapro y Globo Media venden muchos programas, uno de ellos 59 segundos a RTV, reformada elegantemente por Rodríguez Zapatero. El presidente de RTV, Luis Fernández, había trabajado, qué casualidad, con este señor y con este otro. Entonces son redes que no solo llegan a la banca o a la alta función pública, sino que los medios de comunicación son fundamentales, ¿no? Pero llegó 2008, Lehman Brothers, Zapatero y Botín dijeron que el sistema financiero español era el más sólido del mundo y por eso tardaron 2 años más en capitalizarlo y quizá entre eso y que nos echaran a los buitres, pues sufrimos mucho, ¿no? O sea, explotó el 15M y la primera consecuencia a corto plazo del 15M es la mayoría absoluta más espectacular de la historia del Partido Popular. Otra cosa es lo que pasó en 2015 con lo que se llaman los ayuntamientos del cambio. Este gobierno es lo que yo lo llamaría el comité ejecutivo de la burguesía. Marx decía que todo Estado es el comité que administra los deseos del empresariado y la burguesía. Y uno me podría decir, bueno, tú eres un radical. Digo, yo tengo datos de esto, los comentamos ahora. Probablemente la victoria del Partido Popular y la coyuntura que vivíamos les permitió poner de ministros a los grandes representantes de los negocios en España. Quizá el más curioso sea Luis de Guindos. Aquí está siendo ahogado por Jean-Claude Juncker, que cuando era primer ministro pues administraba las finanzas de Luxemburgo, que es un paraíso fiscal, y ahora se dedica a salvar a los países de la Unión Europea. Y aquí ya, cuando Luis de Guindos ha hecho varias reformas laborales y planes de austeridad, pues ya parecían más homologados, ¿no? Luis de Guindos era un ejecutivo del Lehman Brothers Europa. Él dice que él no vendió hipoteca subprime, y yo también os puedo decir que no me salto el semáforo, ¿no? Aquí era muy joven, aunque tenía el mismo aspecto, ¿no? Y era número 2 de Rodrigo Rato. Hoy Cristóbal Montoro, en una interesante entrevista, ha dicho que Luis de Guindos fue fichado por Aznar gracias a él. Luis de Guindos declaró en una entrevista a ABC en 2002 que no había burbuja inmobiliaria, con lo cual demostró que merecía ir a Lehman Brothers. Y además hizo una ley, puso en marcha una ley para que Carlos Jiménez Villarejo no metiera en la cárcel a los promotores de las cuotas participativas que estaban en paraísos fiscales. Pero luego, estando en Lehman Brothers, vendió esas cuotas participativas, las de la CAM, a un montón de gente en un acto en Valencia, como ejecutivo de Lehman Brothers, diciendo que había que meter dinero ahí y que él iba a convencer a toda su familia. Yo no sé cómo estará con la familia ahora, pero la CAM se vendió al Sabadell por €1. Y ahora este señor, que por esto, pues bueno, como mínimo podía estar en paro o en algún, no sé, haciendo de conserje en alguna urbanización, pero agradeciendo a Dios tener un puesto tan prestigioso, es el número 2 del Banco Central Europeo. Su compañero Mario Draghi venía de Goldman Sachs, él viene de Lehman Brothers, pues bien. Pero, hombre, el comportamiento de Draghi al menos ha demostrado que, aunque proveniera de Goldman Sachs, pues yo creo que se ha tomado en serio de alguna manera el puesto. Y pese a que a lo mejor sus políticas no han sido las mejores, yo creo que sus declaraciones anteriores, me vas a matar, ha declarado o ha reflejado una cierta honradez, o por lo menos una cierta madurez y seriedad. Esto es lo que digo yo del chascarrillo. ¿Qué es esto en el fondo? Que los grandes administradores de las finanzas privadas, cuando llega la crisis, se dedican a las finanzas públicas, y que el señor que había vendido cosas que no valían nada, luego se hace ministro y se dedica a recortar, porque el Estado tiene que ahorrar para devolver las deudas, y luego administra el futuro de todos los países de la zona euro, comprando o no comprando la deuda pública, ¿no? El Ministerio de Defensa estaba copado por hombres de la industria del armamento. Pedro Morenés y Álvarez de Ulate, primo de Borja Prado, el de Endesa,
antiguo presidente de Endesa, había sido la mano derecha con Aznar de Eduardo Serra. Este señor se llama Adolfo Menéndez, era uno de los formadores, de los preceptores del actual rey, y Pedro Argüelles, de los Argüelles que dan nombre al barrio Argüelles de Madrid, su abuelo había sido, su abuelo, bisabuelo o tatarabuelo había sido ministro con Alfonso XIII, pues no sé si sabéis que Serra, cuando era secretario de Estado, que lo hemos dicho antes, gestionó la compra de 70 F-18, una compra brutal, con sobrecostes y con problemas que luego pues, salieron todavía más caros. Se los compró una empresa que se llamaba McDonnell Douglas, que ahora forma parte de Boeing. Este señor fue ejecutivo de Boeing unos años después. ¿Son favores? No lo sé, pero yo no creo que sean casualidades. Son acuerdos que son legales y son parte de lo que llamamos la élite del poder, una serie de acuerdos que ocurren y son incapaces de ser fiscalizados por los ciudadanos, entre otras cosas porque muchas veces ni siquiera nos enteramos, ¿no? Bueno, hay que decir que Pedro Morenés venía de una empresa que se llamaba Istalaza, que fabricaba armas, bombas de racimo, que se lanzaron en la guerra contra Gaddafi, y luego pues, ha concedido muchos contratos a esta empresa, lo cual parece que sigue siendo legal. Y terminamos, y ya estoy a punto de acabar, con Cristóbal Montoro, que era el ministro de Hacienda, que subió los impuestos nada más llegar, que venía de una empresa fundada por él, que se llamaba Montoro y Asociados, equipo económico, que se dedicaba a bajar los impuestos a las grandes empresas. O sea, los bajo a las empresas, los subo a la gente a través del IRPF y el IVA. Su número 2 en el Ministerio, Miguel Ferre, apodado Lord Ferre en el Ministerio de Hacienda, venía de Pricewaterhouse, donde había trabajado en lo que fue luego el escándalo de LuxLeaks. Pero bueno, eso al final no acaba siendo muy llamativo después de todo lo que hemos dicho. Bajaba los impuestos o ayudaba a alojar dinero en paraísos fiscales, lo subía a los ciudadanos. Y este señor, probablemente el peor de todos, Alfredo Menéndez, purgó la agencia tributaria, aunque dejó en ella a una persona que se llama Raquel Catalapolo, que os sonará porque es la hermana de Rafael Catalapolo, el señor que ahora es gestor del mundo del juego online, pero que fue un ministro de Justicia. Y esta señora se llama Marta Silva de la Puerta, abogada general del Estado, hija de Federico Silva, ministro de la dictadura, sobrina del señor Álvaro Lapuerta, tesorero del PP, antes que Bárcenas. Ni que decir tiene que este señor, muy cercano a la monarquía y hermano, además, de este otro que hemos visto aquí, y esta señora, pues influyeron mucho para que ni Álvaro Lapuerta ni la infanta Cristina fueran tocados en sus juicios. ¿Qué es esto? Que al final tenemos una democracia, pero todos los puestos de influencia del Estado acaban siendo ocupados por personas que están conectadas con poderes no democráticos. Al final, en la práctica, pues todas las demoliciones son controladas. Y voy terminando y quiero hablar un poquito de Vox, porque Vox pues, ha sido un partido populista que ha nacido recientemente, pero yo defiendo que son mentiras, que Vox no es un partido ni de extrema necesidad ni populista, que es una escisión decadente, o al menos ideológicamente decadente, de la derecha de toda la vida, de la clase dominante. El Ministerio de Exteriores estaba Margallo con Rajoy en 2012, nombró como presidente de la Barca España a Carlos Espinosa de los Monteros, Espinosa padre, marqués de Valtierra. Hace poco Iván Espinosa se ha quejado de la oligarquía española y me parece un ejercicio de autocrítica muy grande, porque pronto él será el quinto marqués de Valtierra. Espinosa de los Monteros fue presidente de Iberia, Inditex y, bueno, os puedo decir miles de empresas, Fraternidad Muprespa, la propia Inditex, Acciona, Mercedes-Benz sobre todo, ha sido el gran empresario en España de Mercedes-Benz. Pues Carlos Espinosa de los Monteros es el padre de Iván, pero para culminar la genial saga, el tío bisabuelo de Iván Espinosa de los Monteros se llamaba Eugenio Espinosa de los Monteros, y si os vais a Google Imágenes y ponéis foto en Daya Franco-Hitler, te sale Franco y Hitler, pero enfrente te sale el señor Eugenio Espinosa de los Monteros, que era el embajador español en la Alemania de 1940, y sabemos que en los 40 pues, no estaban los democristianos, ¿no? Disculpa, aunque ahora que dices esto, dos datos sobre Espinosa de los Monteros. Fue presidente de Mercedes España y padrino de boda de Miguel Boyer y Isabel Presley. Él fue padrino, fue uno de los padrinos, ¿no? Porque... El sábado que abrieron el juzgado para casar a Miguel Boyer con Isabel Presley. Pues hubo un escándalo, no lo sabía. Hubo un escándalo, eso me lo apunto. Hubo un escándalo porque cuando llegan los socialistas, en el 82,
Sorprendentemente, a Espinosa de los Monteros se le deja como presidente de Iberia. Entonces la UGT se queja, dice, ¿qué hace este tío aquí? Y probablemente fue Boyer el que dijo que ese señor no se movía de ahí. Pero Espinosa de los Monteros, donde era entonces lo que se llamaba la beautiful people, ¿no?, la gente guapa, luego, probablemente como evolución de su hijo, se ha ido haciendo mucho más a la derecha. Yo no... Fue presidente del grupo de grandes de España. de la nobleza, y lo sigue siendo. Fue presidente muchos años de la grandeza de España. Es un consejo que se llama Consejo de la Grandeza de España y creo que sigue al frente él ahora. Ahora está muy vinculado a esta aventura, ¿no?, nunca mejor dicho, de Iván Espinosa, que yo creo que es el Espinosa que se ha metido en política porque no ha podido secundar la carrera del padre, ¿no?, que es teco y es compañero de promoción de Pedro Solbes. O sea, fijaos los tecos como, al final, no es que sean homogéneos, pero conviven mucho, ¿no? Es consejero también de Mutua Madrileña. ¿Es ahora consejero? ¿El Carlos? Bueno, pues no lo sabía eso. Su mujer, Rocío Monasterio, ya termino de verdad, esta señora tan preocupada por la heterosexualidad firme de la sociedad española, era una familia asturiana que tenía fábricas en Cuba, algunas expropiadas por el régimen liberticida de Fidel Castro, y ahí cada uno puede tener su opinión, y luego, pues, entre comillas, en venganza, fueron los grandes empresarios que trajeron a España el Kentucky Fried Chicken. Y nada contra el Kentucky Fried Chicken, ¿eh? Y nada, y está, si os dais cuenta, pues están fuertemente conectados con el mundo de los negocios adscrito al Partido Popular. Y ya finalmente, el último gobierno, el de Pedro Sánchez, que afirma pues, que su sueño queda fuertemente deteriorado cuando negocia con Podemos, también era muy continuador de la saga de Zapatero. De hecho, por poneros un ejemplo, Nadia Calviño, la ministra en funciones, había trabajado como directora general de Pedro Solbes. Pero es que encima Pedro Solbes nombró a Mafo, a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pero es que Nadia Calviño ha puesto como secretaria de Estado a la sobrina de Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Los dos son tecos. No quiere decir que sea un enchufe de tío a sobrina, pero es que las familias se parecen mucho, ¿no?, y son sedes de integración. Y bueno, al final todos los tecnócratas, pues al final crean una cadena por las que están todos conectados. José Luis Escrivá, que es presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que a ti te encanta, ¿no?, que es, para mí, es la institucionalización de la doctrina de la austeridad en España, pues estuvo con Rajoy, está con Pedro Sánchez y ha afirmado recientemente que espera estar con el siguiente gobierno. Es una de las autoridades, pues, que demuestran que nos hemos traído la troika a casa. Y el mejor ejemplo es Nadia Calviño, que era la número 2 de la Comisaría de Presupuestos de la Unión Europea, ¿no? Entonces, para terminar ya, al final yo no quiero provocarle ninguna decepción ni depresión a nadie. ¿Qué se puede hacer, no? Y ahora, pues, es momento de decir grandes chorradas, porque es infinitamente más fácil meter la pata en la parte de construcción que en la parte de crítica, ¿no? Y yo al principio era muy pesimista, pero yo creo que un punto que los partidos contestatarios tienen que tocar es el hilo conductor de esta charla, la alta función pública. Laureano López Rodó, que no era progresista, ¿no?, era un ministro del Opus Dei, cuando llegó y venció a los falangistas en el año 57, formó en el 59 la Escuela de Alcalá de Henares de Función Pública. Él quería crear un funcionariado moderno, más modernizado, y se crearon los TAC, los técnicos de la Administración Civil. No sé si ahora es para abrir el debate de un grupo técnico, pero a lo mejor sí podríamos abrir el debate sobre si los partidos contestatarios deben empezar a tener en cuenta la importancia de estos señores y señoras. Cada vez más los partidos contestatarios están atrayendo para sus filas, el PSOE siempre lo ha intentado, pues a tecos. Hay un libro de un teco hace 4 años donde dice que él tiene la formación que tiene, pero que la economía no es lo que creemos que es y que ese consenso antiinflación es cosa de otros tiempos. O sea, que dentro de la alta función pública ya hay gente que está pensando de manera distinta. A los abogados del Estado no los vas a cambiar, pero hay muchos inspectores de Hacienda, jueces y tecos que estarían dispuestos a formar parte de gobiernos diferentes. Luego está la Unión Europea, a la que también podemos llevar gente, pero es que además, pues si yo, que soy doctor en economía, lo soy gracias a una FPU, una beca de formación del personal universitario, ¿por qué no vosotros podríais intentar concursar con una para ser jueces o economistas del Estado? Pues eso a lo mejor diversificaría mucho la alta función pública. A mando de Miguel,
en los años 70 afirmaba que para ser abogado del Estado, juez o economista del Estado, era casi más difícil que una persona de la clase obrera llegara ahí que llegara al Banco Santander de presidente. Este cuerpo es un cuerpo clasista en el sentido de que la movilidad vertical o la movilidad ascendente es muy difícil, pero la sociedad ha cambiado mucho y ahora esa transformación sí que la podemos afrontar. Y luego quería decir una cosa más, y sobre todo que participarais vosotros. A mí se me ocurre que los movimientos que han ocurrido desde 2015 pueden desestabilizar mucho este sistema, que es un sistema de intercambios. Lo que es importante es que estos partidos reflexionen sobre qué pueden hacer sobre la democracia sin caer en la trampa de la ley de la oligarquía, es decir, sin ocupar las mismas posiciones de los partidos a los que buscan derrocar. Creo que la iniciativa reciente de Íñigo Errejón y también Unidos Podemos pueden reflexionar sobre cómo romper esto. Y estos son redes de intereses que se pueden aspirar a romper. Ahora bien, es difícil y hay que estudiárselo mucho. Yo creo que es una perspectiva que se debe tener en cuenta. Para vosotros, que sois estudiantes de economía, he estado durante una hora torturándoos con redes de poder. ¿Qué tiene que ver esto con la competitividad y el libre mercado, por el cual competimos egoístamente con una función de maximización de utilidad? Aquí la maximización de utilidad se consigue con la asociación. No sé si la naturaleza humana va más por la asociación que por la competición, pero creo que esto debería ser incorporado, no porque lo haga yo, porque esto lo ha hecho mucha gente antes, a los estudios o a las reflexiones sobre economía. Las redes de poder determinan el rumbo de la economía porque deciden mucho más de lo que decimos nosotros, ¿no? De lo que decidimos nosotros. Y una vez terminado, la verdad es que me gustaría que intervinieras en lo que consideraras y bueno, muchas gracias. No, en tono del mea culpa yo sí he dicho algo que... Me pasó una cosa, a colación de eso te digo una cosa que me pasó que fue un poco más incómoda, que yo estaba hablando de Manuel Conte y estaba sentado ahí, bueno, donde fuera, Julián Conte, su hermano, ¿no? Y entonces yo veía un tío que estaba ahí que me quería pegar una hostia y luego me dijo, no me voy a comprar tu libro, y digo, bueno, no te lo compres, espérate a la película, pero sí que, bueno... No, sobre todo quiero decir que hay una homogeneización en el temario. Yo he estado leyendo el temario de Administrador Civil del Estado y, joder, el temario de economía se refieren a que España, cuando entra en la convergencia, lleva a cabo políticas macroeconómicas responsables y había un pedazo de juicio de valor que tenías que aprender de memoria. Y si tú quieres ser TEC o TAC, al final, joder, pues tienes que converger en esos criterios porque tienes que tener equilibrio psicológico, ¿no? Sí, bueno, el temario es el que es. Yo me tengo que estudiar, perdón y te dejo hablar, me tengo que estudiar que en la convergencia utilizamos políticas macroeconómicas responsables, porque yo lo tengo que cantar. ¿Cómo voy a oponerme en una oposición si yo quiero ser TAC, o soy TAC o no soy TAC, pero no puedo decir otra cosa? Bueno, el temario es abierto, no existe... No hay un temario... Es algo técnico, entonces tampoco es para entrar ahora aquí en este temario. El temario es abierto y no es algo que tú tengas que cantar, puedes crear tu propio tema. Los que no son abiertos son los tribunales. Eso es también. O sea, tú puedes allí y hacerlo brillantísimamente, pero como el tribunal discrepe de tu manera de entender la economía, te dirán, vas a ser un estupendo economista, pero no vas a formar parte de nuestro cuerpo, porque esto está sometido a filtros. Y esos mismos que han gobernado son los que después están presidiendo los tribunales de las comisiones. Pero yo diría otro más. La desigualdad se generaría en la propia educación, por ejemplo. Pues para presentarse a la oposición de TECO hace falta mínimo 2 idiomas, pues el inglés y otro, ¿no? Pues bueno, el que se presenta a la oposición de TECO es porque en sus 18, 20, 25, 30 años antes ha estado mamando idiomas. ¿Quién mama idiomas? Pues quien ha estado financiándose una educación en idiomas. O sea, que no es por la asociación, la aristocracia, pues ese ocurrido toda la vida, yo creo que no va por ahí la cosa, bueno, sino que pero igual... la inversión en educación ¿no?
Lo que pasa es que tu caso tampoco es tan generalizado. A día de hoy los tecos tienen una diversidad, perdón un segundillo, una diversidad que no tenían en el pasado, ¿no? De hecho, antes eran técnicos comerciales y economistas del Estado. Yo creo que estamos en una transición. Estamos en una transición, pero ¿y si...? Los técnicos comerciales siempre fueron diversos. Más diversos que los diplomáticos y... Del Estado no, pero los técnicos comerciales sí. Porque eran eso, era la gente que viajaba, era la que nace, es un cuerpo que nace precisamente para proyectar la economía española afuera, son los que ocupan, disputándose a los diplomáticos las galerías comerciales en las diferentes embajadas, tienen que saber idiomas, se les pide idiomas, cosa que no se les pedía a los economistas del Estado. En fin, y es una gente pues, que vive y bueno, aparte de lo que dice el amigo, pues como han viajado, pues han conocido mundos y al final pues, y de hecho, has citado antes a Guillermo de la Dehesa, otro Guirazo, que también ha aparecido por ahí, y algunos cuantos más en su momento, había un equipo de fútbol, Real Zaragoza, cuya delantera metía muchos goles, y se llaman los 5 magníficos. Por estos 5 que estaban en América Latina, en diferentes delegaciones, se llamaban los 5 magníficos de la economía española, porque de alguna manera pues, llevaban ideas modernizadoras en América Latina y modernizadoras de lo que era la relación de España con aquellos países. Pero bueno, el estudio es magnífico, y no creo que le interese hablar de las oposiciones. Porque has dicho que quería para ser juez 500 temas. Abogado del Estado. Y por lo visto una abogada cuando le propusieron a esa abogada del Estado, que ya era abogada general, de cambiar el modo de hacer las oposiciones, dijo sí, después de estudiarme yo 500, vas a estudiarte tú. Eso lo oyes, esto en algunos tribunales de estos, lo oyes por todos los que lo han superado. Que no, que se jodan. Que se jodan. Que pasen por ahí. Pero yo el mensaje lo diría al contrario, ¿eh? O sea, chicos, por favor, presentaros a la oposición, se disfruta un montón y luego aprovechando que hay alumnos, uno se puede hacer su tema, ¿eh? No tiene que ser neoclásico, neoclásico, es tu tema. Hay escuelas de pensamiento, está muy interesante. Pues hacerle caso más a él que a mí. ¿Cómo ves las élites? Perdón, es que está... Segundo. Sobre todo por el concepto ese que coges de Pareto, de circulación de las élites, que es fundamental. Porque claro, uno se sorprende de esto cuando dice, pero si es que, claro, los más jóvenes lo sabéis, pero los que somos viejos, yo era la foto que reconocía, coño, de tal, Sardá, compañía, todos estos. Entonces da la impresión de este país que cuando hablamos de economía, que decimos, bueno, porque un país se encuentra sometido en alguna trampa, no digo del desarrollo, sino que se encuentra con uno no es inclusivo en su desarrollo, etc. Y siempre lo buscamos en términos de clases hasta de pronto alguien te enseña las fotografías y se identifica. Entonces da la impresión de que habría aquí una especie, en este país, una suerte de maldición. Es decir, que en los últimos 60 años son un grupo de familias. O sea, la circulación de las élites en este país ha sido escasísima, lo cual no significa en principio nada. Que Iván Espinosa Montero sea más ultraderechista que su padre, que no sé qué, pues... No es noticia. No, pero vamos, sí que existen ciertos contactos biológicos y por lo tanto ciertos contactos espirituales. Entonces parecería ser que una de las hipótesis que tienes es que buena parte de las dificultades de este país a la hora de ayornarse o cambiar vendrían dado porque la circulación de las élites aquí ha sido, y lo acabo de decir al final, muy limitada. No ha habido, ¿sabes? Entonces incluso la petición de que la gente vaya a los cuerpos técnicos, tecos o algo así, intentar cambiar desde dentro de alguna manera, porque si no, es decir, los macroeconomistas cuando decimos, bueno, porque este país tiene un problema general de estructuración, de que estamos hablando de cambio del modelo productivo, de cambio no sé qué, cuando de pronto nos encontramos con ciertas figuras que se han organizado de la misma manera, pues parecería que lo cual es una idea que me parece muy interesante y que esto deberíamos de saberlo y hablarlo. Como de teoría de la economía siempre había pensado que eso en las cuestiones personales importaba muy poco, o sea, era una cosa de estas, hasta que leí el libro de Varoufakis, el de Cultos sin habitación, que de pronto dices, coño, pero si es que están ahí, ¿quién toma decisiones? Que las teorías importan, pero relativamente. Porque la clave está es que realmente esto no es un libre mercado. No existe el libre mercado. No, es que siempre hay una estructura de poder, en último término, entonces la tienes que ocupar de alguna manera. Entonces, bueno, pues si se quiere que los cambios de otra manera, tendrás que ocuparla, porque lamentablemente el poder, como la pobreza decía Cristo, que es en Mateo, siempre estará con vosotros, pues las estructuras de poder y el aparato del Estado siempre estará con nosotros, ¿no? Entonces, si se quiere cambiar algo, hay que ocupar el aparato del Estado, directamente. Aunque sea un pequeño cambio directamente para
buscarte las cosas también. Es lo que vienes a decir tú. Es una lucha intelectual ese tema, porque claro, Weber te diría que al ocupar el aparato del Estado no es que te corrompas, pero empiezas a entender por qué funciona el aparato del Estado y entonces cuando entras en ese lenguaje ya cada vez estás más limitado. Pero para eso están los líderes, las inteligencias y la ocupación de puestos de alta cualificación, pues para crear pues vías nuevas, ¿no? No es una cosa que en campaña luzca mucho, ¿no? Vamos a cambiar aspectos de la administración, no es una cosa, una promesa electoral, pero desde luego luchar contra esa racionalidad que es verdadera en cierto modo, pero que luego es como el derecho, un lenguaje coherente que protege la propiedad privada y favorece las desigualdades o mantiene muchas de ellas, ¿cómo se puede reformar eso, ¿no? Y yo creo que los partidos que llevan poco tiempo pueden renovar el discurso en España, salvo en la tertulia de por la noche de la sexta, donde hay más gritos que conversaciones, ¿no? Pero que se puede aspirar a mejorar por ahí. Y yo creo que sí que se puede conseguir, por lo menos a nivel de discurso. Es que da la impresión de que cuánta gente hay en estas redes de poder. Si haces la intersección inicial que hacías del conjunto, en la parte mediática, la parte empresarial, la parte burocrática, los funcionarios y la parte... ¿Qué serán? ¿50 familias? Hay un artículo de Ruedo Ibérico del año 65 que se llaman Las 100 familias. Si analizáis las 100 familias, os entra un bajón porque no son exactamente... Ha habido circulación, pero la verdad que hay mucha permanencia. Botín, Sanz de Satuola, tal. Está el famoso estudio ese de Florencia, ¿no? De hace Sí, de los Medici. Que estudiaron los apellidos que eran dominantes en el siglo XVI y hoy sigue siendo lo mismo. Un poco desalentador, ¿no? Pero... Eso quiere decir que los cambios nunca son tan profundos como se piensa, pero hay una cuestión que sí me gustaría que me comentaras. Luego te voy a decir algo de Francisco Luzón. Francisco Luzón va de Vizcaya, monta Argentaria, Nombrado por Solchaga. la vende al BBV y acaba en el Santander siendo presidente del área latinoamericana. Es que queda ahí como un poco marginado, ¿no? Y es un personaje Sí, bueno, muy es que... central, sí. Como el periodo que yo he analizado es 2004-2018, 2019, a Luzón, al ser un personaje que en lo público, digamos, lo deja en los 90, pues me pareció un antecedente, ¿no? Pero yo el tema de la venta y cómo se hace la venta no lo he estudiado todavía, lo vi más como una fusión que Francisco González ya se hace con... Yo quería, a ver si somos capaces de llegar a... en algunos ámbitos y en alguna época de mi vida, lo que tiene esto de tener años es que tienes memoria sin haber tenido que estudiar, ¿no? Te acuerdas de cosas y dices, esto fue así, ¿no? La idea de los tecnócratas de crear cuerpos del Estado sólidos, que tiene por así decirlo, el referente más inmediato es el Estado francés. Sí, la ENA. Se vio en su momento como una idea extraordinariamente modernizadora y que daba mucha estabilidad a la economía, a la política y en general a la organización de la sociedad española. Porque la otra alternativa era la historia penosa de los cesantes, de los cambios de los altos cargos, etc. Es lógico pensar que si la administración del Estado va a descansar en unos cuantos cuerpos del Estado y en definitiva la gestión del Estado, incluso a nivel ministerial y de grandes empresas, va a exigir, para hacerlo mejor, conocer las estructuras internas del Estado, es relativamente coherente que sean quienes han conformado las estructuras que las acaben organizando y dirigiendo. O sea, a mí esto no me acaba de sorprender. Lo que sí me sorprende es que sean siempre los mismos. Allí pasan las horas y aparece este tío gordito del arma, de las armas, ese que dijo que era más importante de una buena empresa industria de armamentos de una buena educación. Eso se lo oí decir en un programa de Salvados, ¿no? Y yo, pues la verdad es que le dije, pues tienes razón, total, ¿para qué queremos tanto licenciado? Pero, aparte de esto, pues me sorprende, ¿no? Son siempre los mismos, o los hijos de los mismos. Sí. Miguel Sebastián, Soledad Núñez, son discípulos de Ángel Rojo, quien a su vez se confiesa discípulo de Illescas, quien a su vez seguramente pues, será discípulo de Cambó, quien a su vez será discípulo de algún veneciano que vino por aquí vendiendo margarina. ¿No? Es alucinante, las sagas.
Hay una anécdota, Joan Sardá, que había sido, pues eso, el plan de estabilización, ¿no? Antes de morir, cuando se firma el Tratado de Maastricht, pues dice que estamos equivocados, que Maastricht va a traernos 10 años de crisis porque estamos dando prioridad a lo monetario frente al empleo y que tenemos un desempleo que tenemos que afrontar. Entonces todos los discípulos se quedan como diciendo, bueno, pero si tú has creado todo esto, ¿no? Y luego se muere. Y hay un artículo en El País que sale este tema, ¿no? Y es irónico, ¿no? Como la historia, al final, una persona lúcida, al final, sus últimas declaraciones echan por tierra parte de lo que ha construido y es ignorado por todo aquello que ha creado después, ¿no? Con un poco la vida de Brian o algo así, ¿no? Y esa cadena, al final... Una degeneración de las élites, ¿no? De alguna manera. Sí, lo que pasa es que nosotros en 2012, 2013 y 2014 sufrimos una degeneración del bipartidismo, el 15M es una expresión ruidosa de eso, el giro austeritario de Zapatero es otra, el Sé fuerte Bárcenas, publicado en Portada del Mundo, después cesan a Pedro J. de director, es otra señal. Surge Podemos con una formación que será lo que quieran que sea, o lo que se diga, pero lo que es una forma de mostrar que el sistema no funciona y que ha excluido un montón de gente. Que luego Podemos haya entrado en las instituciones o haya sido cooptado por el sistema parlamentario, joder, pues es normal, pero reflejaba que el sistema se había... Pero luego surge Ciudadanos como una especie de vacuna de reequilibrio y el propio sistema pues permite esa circulación y que haya otro voto ahí alternativo, ¿no? Entonces el sistema se vuelve a estabilizar, pero ahora mismo llevamos 4 años desestabilizados. No hay ese equilibrio Eduardo Inda, ¿no? Ese pensador. Bueno, pues esto que os voy a decir no es un dato empírico y yo no lo puedo decir fuera de aquí. O bueno, me están grabando, pero bueno. Inda no importa, en una cena que me contaron a mí, una cena con el hijo de la duquesa de Alba, una cena privada a la que asiste una persona a la que yo conocía, dice que teníamos que volver a un bipartidismo ético. Lo de ético lo quitamos, ¿no? Pero la vuelta al bipartidismo la están buscando. Y la están buscando, y esto ya es especulación pura, pero estas próximas elecciones no sé lo que va a pasar, pero el bipartidismo se podría reforzar, porque es un sistema políticamente legitimador de los intercambios previsibles. Y eso es lo que quiere, esa apelación a la estabilidad, son intercambios previsibles, ¿no? Sí, pero me refiero a la degeneración, cuando hablas de los Espinosa, los Monteros, el padre y el hijo no tienen... Sobre todo el hijo. Sí, o Nadia Calviño, discípula de discípulo de ¿quién decías? De Ullastres, no directamente. E hija de José María Calviño, presidente de RTVE, financiador del Partido Socialista en los años 80, incluso. Sí, la hipótesis de degeneración yo creo que la percibimos generalmente, ¿no? O sea que... De alguna manera sí, porque en la época de los tecnócratas los de López de Ahí eran inteligentes. Ahora los actuales, con un trillo y demás, me parece que... Hay una brillantez que se ha perdido, ¿no? Por supuesto, vamos, en el López de Ahí desde luego. Y de un discurso de un Miguel Bollera, un discurso de un, no sé, pues un ministro de Economía de después, pues se nota... Perdona que... No, te iba a preguntar, a pasar de la tarde, no sé si lo han dicho, si esto que has hecho es un estudio comparado y te menciona resultados para otros países europeos. Y dos, ¿cuál es la propuesta? ¿Cómo reestructuras? Si a ti te toca reestructurar la administración pública, ¿qué cuerpos, o sea, muchos cuerpos, una academia especializada, a la francesa? No he hecho estudio comparado, lo que hice fue comparar las redes formadas por... Claro, es que no está al principio, es verdad. 70 altos cargos del PP desde 2012, 70 desde ministro a subsecretario y del PSOE 2004 desde ministro a subsecretario. Y estudio los lugares de procedencia de esos 70 y 70. Creo redes y comparo. Comparaciones entre países pues no he realizado todavía, ¿no? Pero bueno, sí que hay factores diferenciales, ¿no? La herencia funcionarial, el esquema funcionarial español no es que esté calcado de la ENA francesa, pero sí se inspira en parte, ¿no? Y la segunda pregunta es dificilísima porque la verdad es que uno no se puede enfrentar a la administración y decir voy a crear una administración nueva, ¿no? Yo creo que ahí hay una administración mejorable pero con muchas virtudes, que está racionalizada, que se reforzó mucho en los años 60
Y, hombre, yo lo que apuntaría sobre todo es a incrementar la diversidad dentro del alto funcionariado. Yo creo que no es tu caso, seguro que no. No lo sé, ¿no? Pero no sé si coincidirás conmigo que la endogamia de muchas redes de altos funcionarios y la herencia indirecta, porque no se heredan los cargos, pero el padre de diplomáticos tiene hijos que han estudiado casi 4 o 5 idiomas y tienen muchos pueden tener esa aspiración, pero esa aspiración no tiene por qué ser de servicio público, puede ser de espíritu de élite, ¿no? Eso pues yo lo viví en mi época de becario en la universidad. Había gente que lo que le interesaba era la universidad, pero no le interesaba aquello que se estudiaba en la universidad o de lo que se daba clase. Una cosa es aquello que se estudia y, bueno, pues no es por hacerte la pelota, pero cuando hablo contigo me doy cuenta de que eres un ejemplo del apasionamiento con la materia, ¿no? Pero hay gente que tiene una tendencia a ocupar puestos porque tiene una ambición, y eso en el funcionariado de élite no lo estudia exclusivamente, pero ya con conseguir que personas brillantes, ¿no?, aspiraran a esos puestos con financiación pública en el sentido de poder FPU, que tampoco es un desembolso brutal y que favorece la movilidad ascendente con sentido de servicio público, pues yo creo que aquello, aunque desestabilizase en un principio, yo creo que podría alterar las cosas. Y hombre, el tema de crear nuevos puestos, racionalizar, la verdad que es una reflexión que tendría que hacer porque es difícil, no es para decir cualquier cosa, ¿no? Pero una de esas cosas a mí me parece que serían unas de esas, ¿no? Ya no podemos reflexionar sobre el sector público empresarial porque ya no tenemos apenas el sector público empresarial, ¿no? Podríamos debatir la idea de si una empresa pública es antes pública que empresa o es antes empresa que pública, quién la tiene que gestionar, si la tienen que gestionar ejecutivos o tiene que haber más control, quién ejerce el control, quién controla al controlado. Desgraciadamente no podemos hablar de eso, ¿no? Pero tampoco soy yo muy amigo de crear nuevas cosas que contribuyen a... Dicen que una pregunta en los exámenes de TAC es... precisamente te hacen caer, ¿no? Y a veces te entran ganas en el examen de decir, pues crearía un nuevo cuerpo con tantos funcionarios, tal, te revientan, ¿no? O sea, no sabría responderte de manera solvente, la verdad, ahora mismo. No tengo esa... Ha habido nuevas entradas en estos cuerpos, quiero decir, muchos de en el funcionariado, como efecto de toda esta crisis y políticas de austeridad, ha habido poca contratación pública, ¿no? Y poca... Sí. No ha habido convocatorias de oposiciones en muchos cuerpos, ¿no? Y no sé hasta qué punto esto también ha podido afectar a los tecos y a los abogados del Estado, si ha habido nuevas promociones que han entrado o yo creo hay una pirámide demográfica. Eso, sí, yo sé que las oposiciones de TAC se suspendieron durante 2 años y eso obviamente afecta a... porque hay una gran jubilación ahora mismo. Sí. Y entonces hay una autoexplotación que estáis sufriendo, en el sentido de que si se jubila gente, y ahora se está recuperando la cosa, en la universidad se ha notado enormemente, ¿no? Una tasa de reposición del 10% no se recuperará nunca, porque tendrías que contratar, se debilita la hipótesis es que habría que ver si eso tiene un efecto en la diversidad, no sé, ideológica o social de esos cuerpos, ¿no? O no lo está, porque claro, si no contratas durante muchos años o contratas menos, ay, perdón, obviamente... un segundillo que... Perdón. No es una pregunta para ti, para Nacho. No, pero es una pregunta que tiene que ver. De los otros partidos, ¿habéis notado cierto intento de saber quiénes eran por parte de la administración, de los cuerpos, de tecos, de economistas, de otras cosas, la gente que estaba, por ejemplo, cercana a Podemos o no Podemos? Hombre, una cosa sorprendente es que hay muchos, bueno, que hay tecos, hay tags, hay que se me acercan, me llaman, me pongan un teléfono, ¿no? Siempre mucho respecto a la Hacienda, siempre con cierto recelo, pero siempre con cierta voluntad también de función pública de colaborar, de hablar, de en un contexto donde de crisis de alguna forma no solo económica, sino también intelectual, creo que ha habido intentos por parte de ciertos funcionarios públicos de acercarse a los nuevos partidos que emergieron. Ha pasado con Podemos, pero ha pasado mucho con Ciudadanos,
y de colaborar con nuevas formas de aproximarse a los problemas económicos que había, ¿no? Yo creo que eso pasó mucho en 2015-2016 y después ha ido pasando mucho menos. Sí que hay un intento inicial de colaboración, pero que son puntuales, pero son numerosos. Son puntuales, pero numerosos. Pero básicamente responden yo diría, a las preocupaciones individuales, completamente individuales, de cada uno de los individuos que integran. Por eso, a mí me gusta mucho lo que tú planteas, pero tiendo a desconfiar, ¿no?, de alguna forma de la capacidad de oxigenación que tienen estos ámbitos, ¿no? Porque creo que aunque oxigenemos la función pública con nuevos mecanismos de entrada, la capacidad que tiene la propia función pública de homogeneizar intelectualmente y de ordenar las prioridades es muy fuerte y responde básicamente a sentimientos de época, a formas de entender la función pública, o sea que seguramente el cambio exija no solo repensar la función pública, sino cambios más profundos, ¿no? El propio debate intelectual en la sociedad avanza lentamente, pero sí que ha habido intentos de colaboración que no siempre, como era mi experiencia, que no siempre iba de las nuevas expresiones políticas hacia quienes ya estaban en la función pública, sino a veces al revés, ¿no? Preguntar, venían de ellos por curiosidad, aunque fuera solamente pensando si sabíais hacerlo con un canuto, por decirlo así, porque bueno, y también sorprendido que sí que sabíais. O sea, me parece que en todo proceso de renovación o de aparente renovación de élites siempre hay quien dispara primero y a ver si se coloca, ¿no?, primero en la fila, ¿no? Entonces, creo que hay un acercamiento también en un momento dado, en 2015-2016, a los nuevos partidos políticos, me parece considerable que es muy evidente, ¿no?, que llaman a la puerta a ver en qué pueden colaborar. Lo que pasa es que creo que esto declina rápidamente en 2017-2018. No obstante, a mí me han venido tecos que me dicen, no, yo sí he votado a Podemos. Quiero decir que al margen hay una expectativa de cambio. Y yo te diré una cosa en forma de titular. Se dicen, en los medios se induce a pensar que todos los políticos son iguales, que es la expresión popular de la ley de Mitchell. Todo partido político tiende a burocratizarse y a luchar por la permanencia, los puestos, financiación. Pero la ley de hierro de la oligarquía también afecta a la alta función pública. Hay cuerpos que quedan atrapados en los medios, pero este tema nunca sale en la tele. Siempre parece que los dirigentes políticos y los ministros son una especie de aprovechados, mejores o peores, pero luego toda la alta función pública pues también hacen política, entre comillas, y ese tema no se toca, y ese tema hay que empezar a hablarlo. No es espectacular, pero me parece que es un tema a tener en cuenta, ¿no? Mira, en relación a la pregunta de la reposición, sí, es que yo creo que eso se ha sustituido por los asesores y por los consejeros, que accedían directamente a través de amigos, compañeros, conocidos o familiares. No sé si existe ahí una relación directa con respecto a eso. Consejeros, en plan, como los asesores de presidencia que hay ahora. Como Ana Ortega, con los asesores y consejeros que tenía, que nombraba de uno, sí, maravillosos, aunque luego no supieran hacerla como un canuto. Bueno, hay una gran creación de empleo político, ¿no? ¿Puede sustituir eso la alta función pública? Bueno, yo creo que como dependen de estos mecánicos del Estado, que son los altos funcionarios, creo que el colocar a dedo gente incapaz, aunque se suele ser muy generoso, ¿no?, creo que tiene el límite de la cualificación, pero yo creo que, no obstante, se sigue manteniendo esa pauta, ¿no? Y en el gobierno del PP de 2012, eso en mi tesis no lo conté, pero el amor a la familia del Partido Popular declarado se notaba en la contratación de familiares, era una cosa que superaba todo gobierno anterior y posterior. El presidente de la Diputación de Orense. Ese es un recordman absoluto, ¿no? Vale, pues... Yo quería hacer una advertencia, porque al final nos hemos liado con los altos cuerpos de la administración pública. La última transparencia que tenemos aquí hay muy pocos funcionarios, la mayoría son de bancos. No lo olvidemos. Y también algo que tú has señalado, que en unos gobiernos, particularmente del PSOE, lo cual es lógico, ocupan los altos cargos fundamentalmente funcionarios, pero en los cargos del PP
ocupan fundamentalmente gente que viene de grandes empresas. Sí, pero la mayoría de esas personas que vienen de grandes empresas, como de guindos, tenían, aunque hayan ejercido poco, tenían... No, pero eso lo único que quiero decir es que si eres abogado del Estado, sabes mucho derecho y luego una compañía te contrata. Sí. Si eres economista del Estado, como seguramente le puede pasar si no lo ha pasado allá, serás tentado por alguna multinacional para trabajar allá. Y eso se da. Y otra cuestión que a mí me parece que las reformas. Hay modelos. Yo tengo un antiguo alumno que fue funcionario del gobierno de Su Majestad la Reina de Inglaterra y le contrataron por un anuncio. Le sometieron una serie de entrevistas, le hicieron un contrato de 5 años, al cabo de 5 años se lo han vuelto a renovar, al cabo de 2 años con el Brexit y tal, el tío pues dice que está un poco aburrido de aquello y se ha venido a España. Pero un anuncio, él vivía en Holanda, vio un anuncio en el periódico inglés, se fue unas pruebas, hizo varias entrevistas, pero no le pusieron ni saber las leyes británicas, ni la organización administrativa del Reino Unido, ni si se portaron bien o mal en la India, nada de eso.